San Miguel de Allende, una joya colonial bañada por la calidez del sol mexicano, parecía ajena al drama oculto entre sus callejones empedrados. Pero bajo la sombra de una antigua casona, un perro callejero de mirada profunda estaba a punto de cambiar el destino de un hombre olvidado. ¿Puede un simple animal derribar los muros que la ambición y la traición han levantado? ¿Puede un lazo forjado en la desesperación romper cadenas invisibles? Quédate hasta el final para descubrir cómo la lealtad incondicional de un pastor alemán abandonado desveló una oscura trama familiar que nadie sospechaba. Si te conmueven las historias de valor, justicia y el poder transformador de los animales, deja tu like, suscríbete al canal y comparte este relato con quienes creen que los perros son mucho más que mascotas. Son auténticos guardianes del alma. El sol caía implacable sobre las calles empedradas de San Miguel de Allende, mientras León, un imponente pastor alemán de pelaje dorado y destellos cobrizos, deambulaba entre los callejones. Su andar era firme, pero sus costillas marcadas y el opaco brillo de su pelaje delataban semanas, quizá meses, de abandono. Había sido el orgulloso guardián de una hacienda cafetalera en las montañas de Guanajuato, un símbolo de fuerza y vigilancia. Pero cuando la crisis económica obligó a sus dueños a vender las tierras, León fue dejado atrás, como un objeto que ya no servía. Desde entonces, su vida se había reducido a buscar sobras entre los mercados y refugio en los rincones menos transitados del pueblo. Esa tarde, las nubes comenzaron a cerrarse sobre la ciudad. Un trueno desgarró el cielo, anunciando una tormenta repentina. León aceleró el paso, guiado por el instinto de encontrar refugio antes de que las gruesas gotas empaparan su ya maltrecho cuerpo. Atravesó un callejón angosto y, tras olfatear el aire cargado de humedad, se adentró en el patio trasero de una antigua casona de cantera rosa. La vegetación desbordada y el olor a tierra mojada se mezclaban con la fragancia de los jazmines silvestres que trepaban por las paredes desconchadas. Allí, en ese jardín descuidado, León se sacudió el agua de encima y exploró el terreno, atento a cada sonido, a cada movimiento. No buscaba solo refugio, buscaba propósito, algo que ni él mismo sabía que anhelaba desde que fue abandonado. Fue entonces cuando sus orejas se irguieron de golpe. Un sonido apenas perceptible se filtraba entre la lluvia. Una voz quebrada, débil, casi extinguida. «Ayuda, por favor», susurraba la voz, envuelta en desesperación. León se tensó, sus patas clavadas en la tierra húmeda, y avanzó en dirección al Lelle guiado por su olfato y ese gemido que apenas lograba distinguirse entre el repiqueteo de la lluvia. León se acercó a una pequeña ventana enrejada a nivel del suelo, semiescondida tras enredaderas salvajes. A través de los barrotes oxidados, León distinguió una figura encorvada, casi fantasmal, un anciano de rostro surcado por arrugas profundas, ojos empañados pero aún encendidos de dignidad, y manos huesudas aferradas a los fríos hierros de su prisión. «¿Eres real o ya estoy alucinando?», preguntó el hombre, con voz temblorosa, extendiendo una mano trémula hacia el perro. León, normalmente desconfiado con los extraños, no retrocedió. Se acercó despacio, permitiendo que aquellos dedos temblorosos rozaran su hocico húmedo. «Me llamo Ernesto Villalobos», susurró el anciano, tragando saliva. «Oh, al menos así me conocían en este pueblo. Antes». Un trueno desgarró el cielo, haciendo vibrar los cristales de la vieja casona. Pero León no se movió. Sabía que había encontrado algo más que refugio. Había encontrado una vida atrapada, igual que él. «Me tienen encerrado aquí. Mi nuera, Verónica». La voz del anciano se quebró mientras señalaba el entorno lúgubre de aquel sótano. «Me engañó, me hizo firmar papeles, y ahora vende mis tierras». León ladeó la cabeza, como si entendiera cada palabra. Sus ojos ámbar se clavaron en Ernesto con una intensidad que traspasaba la lógica. «Tú no te irás, ¿verdad?», preguntó el anciano, con una mezcla de esperanza y miedo. En respuesta, León se recostó junto a la ventana, apoyando su cabeza cerca de los barrotes, mientras la lluvia seguía azotando el mundo exterior. Don Ernesto esbozó una sonrisa triste.
alzando la mirada hacia el cielo gris, apenas visible desde su encierro. Gracias, Diosito, por mandarme, aunque sea un perro, para no morir solo. Y así, mientras la tormenta se desplegaba con furia sobre San Miguel, un vínculo silencioso y profundo comenzaba a tejerse entre dos almas rotas, un perro abandonado y un anciano traicionado. Amado. La noche se extendió interminable, con el repiqueteo constante de la lluvia como única compañía. León permaneció inmóvil, vigilante junto a la ventana, mientras don Ernesto, del otro lado de los barrotes, se acurrucaba sobre una desvencijada cama de metal, arropado solo por una manta raída. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol se filtraron tímidamente por las rendijas oxidadas. Don Ernesto despertó sobresaltado, temiendo que todo hubiera sido un sueño. Pero ahí estaba León, aún acostado junto a la ventana, con la cabeza apoyada en sus patas delanteras, observándolo con esos ojos ámbar llenos de una extraña comprensión. «Pensé que te habría sido», susurró el anciano, emocionado, mientras se incorporaba con dificultad. «Pero volviste». León se levantó despacio, estirando sus músculos entumecidos por el frío de la noche, y dio una última mirada al hombre antes de salir del patio en busca de alimento. Las calles de San Miguel ya comenzaban a cobrar vida. El aroma a café recién molido y pan dulce se mezclaba con el de la tierra húmeda tras la tormenta. León, como un espectro silencioso, recorría los callejones evitando a los barrenderos y a los niños que caminaban rumbo a la escuela. Detrás de una panadería, un joven aprendiz sacaba bolsas de basura. «¡Órale! ¿Qué pedote te cargas?», exclamó el muchacho al ver al perro. «Espérate, no te vayas». El joven regresó con varios bolillos del día anterior. «Toma, carnal, se ve que la has pasado gacho». León devoró el pan, y para sorpresa del panadero, tomó otro bolillo adicional con su hocico. «¿Tienes familia o qué?», bromeó el muchacho, riendo. Pero León ya se alejaba, decidido, con el pan firmemente sujeto entre los dientes. Al mediodía, León regresaba a la casona con su botín. Además del pan, llevaba un hueso de carnitas y una lata abollada, llena de agua de una fuente pública. Se detuvo frente a la ventana y empujó cuidadosamente el pan y el hueso entre los barrotes. Don Ernesto, que dormitaba en el camastro, abrió los ojos al escuchar el suave sonido del hocico de León. «¡Santos cielos!», exclamó conmovido. «Pensé que no volverías». Con manos temblorosas, tomó los alimentos y entre lágrimas los acercó a sus labios. «Me trajiste comida». «Ay, hijito». Mientras comía con avidez, don Ernesto comenzó a hablar, como quien abre una compuerta que había permanecido sellada por demasiado tiempo. «Antes, yo era alguien importante en este pueblo», dijo con la voz quebrada. «Mi cafetal, La Esperanza, producía el mejor café orgánico de la región». León se recostó frente a la ventana, sus ojos atentos y fijos en el anciano, como si comprendiera cada palabra. «Dábamos trabajo a más de 50 familias. Muchos chamaquitos pudieron estudiar gracias a las becas que ofrecíamos», continuó don Ernesto, con la mirada perdida en un pasado glorioso. «Pero todo se fue al carajo. Cuando mi hijo Roberto se fue a Chicago y dejó a su esposa, Verónica, al cuidado de todo». El rostro del anciano se ensombreció. «Esa vieja me traicionó». Un ruido en el piso superior los sobresaltó. Don Ernesto palideció. «Es ella. Vete. Si te ve, te va a hacer daño». León entendió de inmediato. Se escabulló entre los arbustos justo cuando la puerta trasera se abría violentamente. Desde su escondite, el perro observó a una mujer de unos 40 años, cabello teñido de rubio, uñas largas y rojas como la sangre, y ropa cara que contrastaba con la decrepitud de la casona. «¿Con quién hablabas, viejo loco?», escupió con desdén. «Con nadie, hija. Ya sabes que a veces hablo solo». «Más te vale», gruñó ella, dejando caer un plato con frijoles fríos y tortillas duras. «Si los vecinos te escuchan, sabes lo que pasa cuando me haces enojar, ¿verdad?». Don Ernesto asintió, tragándose la rabia y el miedo. «Sí, Verónica, lo sé». Cuando Verónica finalmente se marchó, León esperó varios minutos antes de regresar a la ventana.
Don Ernesto estaba sentado en el borde de la cama, sollozando en silencio. «Lo siento, amigo, no quería que vieras eso», susurró, limpiándose las lágrimas con la manga de su gastada pijama. León empujó su hocico entre los barrotes y lamió la mano temblorosa del anciano. «Gracias por volver», dijo don Ernesto con una sonrisa triste. «Te voy a llamar, León, porque tienes la melena y la nobleza de uno». Y así comenzó una rutina que repetiría día tras día. Cada madrugada, León salía en busca de alimento, perfeccionando su ruta. La trastienda de la Morenita, donde doña Consuelo siempre dejaba sobras. El puesto de carnitas de don Chuy, quien le arrojaba huesos generosos. Y la panadería del joven Miguel, que ya lo esperaba cada mañana con pan fresco. «Ahí viene el perro misterioso», exclamaba Miguel. «Siempre te llevas más de lo que puedes comer». Pero León sabía exactamente qué hacer con cada bocado. Por las tardes, regresaba al sótano de don Ernesto, depositando cuidadosamente el botín entre los barrotes. El anciano, con lágrimas en los ojos, recibía cada ofrenda como si fuera un banquete. Entre bocados y suspiros, don Ernesto desgranaba sus recuerdos. Las cosechas gloriosas, los premios internacionales, la lucha contra la plaga de roya, los días de feria con su esposa María, ahora fallecida. León lo escuchaba en silencio, recostado frente a la ventana, moviendo apenas sus orejas ante cada inflexión de la voz del anciano. Era una rutina silenciosa, casi sagrada, que les devolvía a ambos algo que habían perdido, la esperanza. Hasta que, un día, un nuevo elemento irrumpió en esa frágil armonía. Una mirada curiosa que los observaba desde la acera opuesta. Durante varios días, León había sentido esa presencia, una figura que lo observaba con discreción, mientras él realizaba su rutina de buscar alimento y regresar al sótano. Una tarde, mientras cruzaba la plaza principal con una bolsa de papel entre los dientes, notó a la joven una vez más, parada al otro lado de la calle, ajustando sus lentes mientras disimulaba su interés. Lucía Nakamura, veterinaria de 28 años, llevaba semanas intrigada por aquel pastor alemán. No se comportaba como los demás perros callejeros. Había un patrón en sus movimientos, una rutina meticulosa que no parecía responder únicamente a la supervivencia. Ese día decidió seguirlo. «Hoy voy a descubrir tu secreto», murmuró para sí, ajustándose la mochila y comenzando la persecución. Lucía se movía con sigilo, pero León parecía tener un sexto sentido. Variaba su ruta, tomaba callejones secundarios, patios traseros, atajos que solo un animal con su instinto podía conocer. La persecución duró casi una hora, serpenteando por las laberínticas calles de San Miguel, hasta que finalmente lo vio entrar en el abandonado jardín de la antigua casona Villalobos. «¿Qué hace este perro visitando la casa de don Ernesto?», se preguntó, recordando al amable anciano que años atrás había donado fondos para construir la clínica veterinaria donde ella había hecho su servicio social. Con el corazón latiendo con fuerza, Lucía se escondió tras un árbol de guayaba, justo a tiempo para ver cómo León se acercaba a una pequeña ventana a nivel del suelo y depositaba cuidadosamente la bolsa de papel con comida. Pero lo que vio después la dejó paralizada. Una mano arrugada emergió de entre los barrotes, tomando la bolsa con desesperación, seguida por una voz débil que Lucía reconoció al instante. «Gracias, mi fiel León. Hoy me has salvado de nuevo». «¿Don Ernesto?», susurró incrédula, dando un paso hacia adelante. «¿Quién anda ahí?», se escuchó desde el sótano, la voz mezclada con miedo y esperanza. «Soy Lucía Nakamura, la veterinaria. Usted ayudó a fundar la clínica donde trabajo. Soy hija de Haruki y Carmela». Un instante de silencio. Luego, la voz del anciano se iluminó. «Te recuerdo. Eras una niña. Venías con tu padre a revisar nuestros caballos». León se colocó ahí, protectivamente entre Lucía y la ventana, gruñendo suavemente. «Está bien, amigo», intervino don Ernesto con una sonrisa débil. «Ella es buena gente». Lucía se arrodilló junto a la ventana, ignorando el barro que manchaba sus jeans. «¿Qué está pasando, don Ernesto? ¿Por qué está encerrado aquí?». La respuesta fue un suspiro profundo, cargado de dolor. «Mi nuera me tiene prisionero, mientras vende mis tierras. Dice que estoy loco, que tengo demencia.
Pero no estoy tan mal como ella quiere que todos crean. Lucía apretó los puños, sintiendo una mezcla de rabia e impotencia. Esto es un crimen. Tenemos que sacarlo de aquí. No, interrumpió don Ernesto con pánico en la mirada. Si intentas algo y fracasas, Verónica se vengará. Ya amenazó con envenenar a León. Si alguien descubre que estoy aquí. Lucía tragó saliva, comprendiendo la gravedad de la situación. Escúcheme bien, dijo finalmente con la voz firme. No voy a abandonarlo. Vamos a sacarlo de aquí. Pero tenemos que ser inteligentes. Necesito tiempo para planear algo. Don Ernesto asintió lentamente. El tiempo es lo único que me sobra aquí abajo, hija. León, como si entendiera la gravedad de la conversación, se sentó entre ambos, sus ojos pasando del anciano a la joven veterinaria. En ese momento, un pacto silencioso se formó entre los tres. Una promesa de justicia, una alianza inquebrantable. El pequeño consultorio veterinario de Lucía, ubicado en una callejuela empedrada cerca del mercado, se convirtió en el 1900 centro de operaciones para la misión secreta. Mientras las paredes color turquesa de la clínica contrastaban con la seriedad de sus pensamientos, Lucía organizaba el plan en una libreta de tapas gastadas. «Necesito documentar todo», murmuró mientras revisaba las opciones disponibles en su computadora. Horas de búsqueda la llevaron a lo que necesitaba: una minicámara resistente al agua, capaz de funcionar con baterías por varios días. Esa misma noche, después de cerrar la clínica, Lucía se dirigió a la casona Villalobos, con León caminando fielmente a su lado. La oscuridad les proporcionaba el camuflaje perfecto. Mientras instalaba discretamente la cámara entre las enredaderas que rodeaban la ventana del sótano, susurró: «Con esto, podremos documentar cómo te trata Verónica». Don Ernesto la observaba con una mezcla de esperanza y temor desde el otro lado de los barrotes. «Necesitamos pruebas concretas antes de acudir a las autoridades». «Tengo tanto miedo, mijita», confesó el paisano anciano, con la voz apenas audible. «Verónica tiene amigos importantes. El comisario Mendoza es compadre suyo, y el notario Jiménez es su cuñado». Lucía sintió un escalofrío. Sabía que en los pueblos pequeños la corrupción podía ser un obstáculo formidable, pero su determinación no flaqueó. «Mi padre siempre dice que la verdad es como el agua. Puede tomar caminos largos, pero siempre encuentra su salida». Durante las semanas siguientes, Lucía estableció una rutina cuidadosa. Cada 3 días, cambiaba las baterías de la cámara y descargaba las grabaciones en su computadora. Las imágenes eran desgarradoras. Verónica llevando comida insuficiente y en mal estado, gritando al anciano, amenazándolo y, en ocasiones, empujándolo cuando él se resistía a firmar nuevos documentos. Una tarde especialmente significativa, mientras revisaba las grabaciones, Lucía sintió que el plan comenzaba a tomar forma. Necesitaba aliados y sabía exactamente a quién acudir. Lucía sabía que necesitaba ayuda para ejecutar el plan de rescate. Así que contactó a Carmen Aguirre, la antigua ama de llaves de la familia Villalobos, quien había trabajado durante 20 años para don Ernesto antes de ser despedida abruptamente por Verónica. Cuando Carmen se enteró de la verdad, rompió en llanto. «Siempre lo supe. Esa mujer no tiene alma». Con la incorporación de Carmen, el equipo ganó una aliada clave. Ella conocía cada rincón de la casona, los pasadizos olvidados, las entradas de servicio, los puntos débiles. «Hay un túnel», reveló Carmen. «Conecta la bodega de herramientas con el sótano. Don Ernesto lo mandó construir hace décadas, cuando temía que las bandas de la revolución lo asaltaran». Lucía y Carmen visitaron el lugar en secreto, mientras León vigilaba los alrededores. Encontraron la pesada puerta de madera cubierta de enredaderas y óxido, pero aún funcional. «Aquí es», susurró Carmen. «Por aquí lo sacaremos». La noche del rescate la tensión era insoportable. Lucía se equipó con una mochila que no contenía agua, medicamentos básicos y los documentos que don Ernesto les había confiado a través de la ventana. Copias de las escrituras y la combinación de la caja fuerte escondida en la biblioteca. A las 3 de la madrugada, mientras Verónica dormía profundamente, Carmen, Lucía y León se adentraron en el túnel. El aire era denso y húmedo, cargado del olor a tierra y a tiempo detenido.
Cuando finalmente llegaron al otro lado, encontraron a don Ernesto sentado en el camastro, con la mirada apagada. «¿Quién anda ahí?», preguntó con voz temblorosa. «Don Ernesto», susurró Carmen conteniendo las lágrimas. «Venimos a sacarlo de aquí». Los ojos del anciano se llenaron de lágrimas. ¿Es real?». Lucía corrió a ayudarlo a ponerse de pie. «Tenemos poco tiempo». Don Ernesto se apoyó en León, quien inmediatamente se colocó a su lado, firme y protector. «Mi fiel amigo», susurró el anciano acariciando su pelaje. La salida por el túnel fue lenta y trabajosa. Don Ernesto, debilitado tras meses apenas podía caminar. Pero cuando finalmente emergieron en la parte trasera de la propiedad, bajo el cielo estrellado, el anciano alzó la mirada, aspirando profundamente el aire fresco. «Nunca pensé que volvería a sentir la libertad». León lamió su mano, como confirmándole que, a partir de ese momento, su vida cambiaría para siempre. Con don Ernesto a salvo, el grupo se trasladó discretamente al consultorio de Lucía, que se convirtió en un refugio improvisado. Mientras Carmen acomodaba al anciano en una camilla y le ofrecía té de toronjil para calmar sus nervios, Lucía revisaba las grabaciones de la cámara oculta y los documentos originales recuperados. Entre ellos encontró una cláusula clave, una condición impuesta por el abuelo de don Ernesto, que prohibía expresamente la venta de las tierras de la Esperanza a cualquier corporación agroindustrial. «Esto», murmuró Lucía, «invalida todas las ventas que ha intentado hacer Verónica». Don Ernesto asintió con una sonrisa, cansada. «Siempre supe que esas tierras tenían alma, pero no había tiempo que perder. Sabían que Verónica y su hermano Raúl, el notario del pueblo, pronto descubrirían la desaparición de don Ernesto. Decidieron contactar a Eduardo Nakamura, primo de Lucía y fiscal adjunto en la Fiscalía Estatal de Guanajuato. Eduardo no dudó un segundo. «Reúnan todas las pruebas y vengan a Guanajuato capital. Aquí puedo protegerlos y asegurar que se haga justicia». El plan era claro: trasladar a don Ernesto y los documentos a Guanajuato capital antes de que los contactos corruptos de Verónica movilizaran a la policía local en su contra. Pero mientras se preparaban para partir, León, que estaba recostado junto a la puerta, se puso en alerta. Gruñó suavemente, las orejas erguidas y el cuerpo tenso. Lucía se acercó y, por la rendija de la persiana, vio una figura conocida frente al consultorio: Ramiro Estrada, veterinario rival de Lucía y amigo cercano de Verónica. «¡Nos encontró!», exclamó Lucía en un 200 susurro. Sin perder tiempo, Lucía ayudó a don Ernesto a incorporarse mientras Carmen preparaba sus pocas pertenencias. «León, es hora», dijo Lucía, acariciando al perro, que inmediatamente se puso en posición de guardia. El grupo salió discretamente por la puerta trasera, justo cuando las patrullas comenzaban a rodear la clínica. A pocos metros, Héctor, compadre de Carmen, los esperaba con su camioneta de reparto de productos lácteos. «¡Rápido, suban!», urgió. Mientras acomodaban a don Ernesto, entre cajas de quesos y yogures, Lucía miró a León, quien ya estaba listo para saltar a la parte trasera. «Nos vamos, amigo». La camioneta arrancó por un camino secundario, dejando atrás la clínica, las patrullas y a Ramiro, que hablaba frenéticamente por teléfono, alertando a Verónica y a Raúl. La huida había comenzado, y con ella, la marcha imparable hacia la justicia. Después de un arriesgado viaje por caminos secundarios y refugios improvisados, don Ernesto, Lucía, Carmen y León lograron llegar a Guanajuato capital. Allí los esperaba Eduardo Nakamura, quien gestionó de inmediato las medidas de protección necesarias y presentó las pruebas ante la Fiscalía Estatal, las grabaciones, los documentos originales y los testimonios. Las autoridades actuaron con rapidez. Raúl Jiménez fue detenido por múltiples cargos de fraude, abuso de adultos mayores y falsificación de documentos. Verónica, intentando escapar hacia Estados Unidos con dinero en efectivo y papeles falsos, fue capturada en 1900 en un operativo conjunto de la Policía Federal y la Fiscalía. Mientras tanto, don Ernesto fue ingresado en una clínica especializada, donde recibió atención médica y psicológica. Su salud, aunque frágil, mejoró notablemente en cuestión de semanas,
impulsada no solo por los cuidados, sino también por una noticia que le devolvió el brillo a los ojos. Su hija Keiko había tomado el primer vuelo desde Japón y se dirigía a México. Cuando finalmente se encontraron en la sala de espera de la clínica, la emoción fue indescriptible. Keiko, una mujer elegante y fuerte, abrazó a su padre con lágrimas incontenibles. «Papá, no sabes cuánto te busqué». Don Ernesto sollozaba, incapaz de pronunciar una palabra, mientras sostenía con fuerza la mano de su hija, como si temiera que la realidad se desvaneciera. A su lado, León se mantenía en silencio, con sus ojos ámbar observando atentamente la escena. Sabía, en su modo animal, que había cumplido su misión: reunir a una familia rota y proteger lo que merecía ser protegido. Días después, de regreso en San Miguel de Allende, la casona Villalobos comenzó a transformarse. Las paredes fueron restauradas, los jardines limpiados, los cafetales revitalizados con la dirección conjunta de don Ernesto y Keiko. La esperanza renacía, no solo como hacienda cafetalera, sino como símbolo de resistencia, justicia y legado. En una ceremonia emotiva, don Ernesto anunció ante la comunidad: a partir de hoy, la esperanza queda protegida legalmente como patrimonio comunitario. Ninguna corporación podrá nunca más apropiarse de estas tierras. Los aplausos resonaron entre los cafetales, mientras León, con un collar nuevo de cuero artesanal, se recostaba a los pies de su dueño, observando con la serenidad de quien sabe que ha cambiado el destino de todos. La historia de don Ernesto y León se difundió rápidamente por toda la región, convirtiéndose en leyenda viva. Pronto, medios nacionales e internacionales comenzaron a visitar San Miguel para contar la historia del perro callejero que salvó a un anciano prisionero de su propia familia. Pero más allá de los titulares, el verdadero impacto se sintió en la comunidad. Inspirados por el coraje de León y la resiliencia de don Ernesto, se impulsaron nuevas leyes de protección a adultos mayores y políticas contra el abandono animal en Guanajuato. La antigua casona también se transformó en algo más. En los terrenos de La Esperanza se inauguró el Santuario León, el primer centro de rehabilitación para animales abandonados de la región. Un lugar donde perros, gatos y otros animales heridos o maltratados encontraban refugio, atención médica y una nueva oportunidad. León, como no podía ser de otra manera, se convirtió en el embajador del santuario. Acompañaba a don Ernesto en las ceremonias, paseaba entre los niños que visitaban el lugar en excursiones escolares y descansaba bajo los árboles que sombreaban los cafetales, siempre alerta, siempre vigilante. Un día, mientras Keiko y Lucía compartían un café en el portal de la casona, contemplando el horizonte cubierto de hojas verdes y brillantes, Lucía comentó: «A veces pienso que León no solo te salvó a ti, don Ernesto, nos salvó a todos». El anciano, que acariciaba suavemente el lomo del perro recostado a su lado, sonrió con esa serenidad que solo otorgan los años vividos y los dolores superados. «Los animales», dijo con voz pausada, «nos enseñan lo que olvidamos en medio de nuestra soberbia, que la lealtad, la compasión y la valentía no son cualidades humanas, son cualidades de quienes tienen alma, y León tiene más alma que muchos hombres que he conocido». Mientras el sol se ocultaba tras las montañas y el aire se impregnaba del aroma dulce del café recién tostado, León levantó la cabeza, como si supiera que hablaban de él, y luego, con la tranquilidad de quien ha cumplido su propósito en el mundo, volvió a cerrar los ojos, en paz, en su hogar, rodeado de amor y respeto. Así, la historia de un perro callejero que se negó a mirar hacia otro lado cuando escuchó un grito de auxilio se convirtió en una leyenda de justicia, coraje y redención. Una lección eterna de que, a veces, los héroes más improbables son los que cambian el mundo con gestos simples, pero profundamente humanos.